¿Qué tal? Otro programa de Agenda de los Andes. Hoy nos acompaña Patricia Jiménez. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. Bueno, Patricia fue la precandidata a vicegobernadora en la fórmula junto con Luis Petri. Y bueno, nos va a contar qué se viene ahora, porque bueno, ha sido una campaña interesante la que han hecho, una muy buena elección. Pero bueno, también se abre una serie de preguntas. Por ejemplo, Luis, bueno, vos también han formulado varias propuestas y que han sido muy enfáticos desde el domingo para acá, diciendo que, bueno, lo que importa ahora no son los cargos ni nada, sino, bueno, que el radicalismo, la Cambia Mendoza, tome Seguro. las propuestas. Porque sabemos que los votos no son nuestros. O sea, la gente nos eligió ahora, pero no nos eligió para siempre. Nos eligió en este momento por la campaña que hicimos. Pero si nosotros queremos que los votos queden en Cambia Mendoza realmente, creo que hay que acompañar las propuestas a la propuesta que tenía la otra lista para que realmente la gente que eligió el cambio por acá lo pueda visualizar en la otra lista. Que ahora además va a quedar conformada por gente nuestra en legisladores, pero que no estamos la figura, digamos, que llevamos la voz de las propuestas. Entonces es importante ver que esas propuestas van a quedar instaladas, las que son a corto plazo, las que son a mediano y las que son a largo. Nosotros hicimos varias propuestas, dijimos Mendoza necesita volver a hacer esta planificación a mediano, corto y largo plazo. Los 4 años de gestión, que son muy buenos para la transparencia, y lo hemos visto, nos generan a veces que quienes gobiernan se olviden de las propuestas a largo plazo, de la planificación, de las áreas de planificación en los distintos sectores. Entonces, bueno, hay que volver a insistir en que Mendoza, para crecer mucho más rápido, necesita tener las áreas de planificación dinámicas, muy dinámicas. ¿Cuáles son las propuestas innegociables? Creo que los inhibidores en las cárceles, el tema de los juicios, digamos, que se han alargado cuando en realidad se tenían que hacer más cortos, un tema de seguridad. O sea, hay temas puntuales en seguridad que creemos que se pueden inclusive mejorar antes de septiembre. Estos habría que hacerlos. Obviamente la propuesta que hay de revisión del sistema de lucha antigranizo, las demandas de los docentes, tanto de infraestructura como de revisión del ítem aula, que no es, insisto en esto, no es decir sacarlos, sino ver dónde estamos perjudicando al docente, el sistema, y tenemos que plantearnos que cómo vamos a hacer para mirar la calidad. Esa era nuestra mirada, para esto necesitamos un diálogo con el docente. Entonces por ahí no es una propuesta inmediata, hay que pensar cómo vamos a entablar ese diálogo y quiénes van a ser los actores, pero es muy importante repensar la educación. Lo hemos charlado no solo con el nivel primario, el nivel secundario, sino que también me ha tocado charlar con actores de la universidad, porque no podemos hacer cambios bruscos en el secundario si no pensamos cómo va a recibir ese alumno el nivel universitario y terciario. Entonces, el sistema educativo es un gran engranaje que, si no funciona de esa manera y se va desgastando todo, y cada vez nuestra percepción como ciudadanos es que la calidad de la educación ha bajado. ¿Vos qué percibís dentro del ítem aula que son los puntos que habría que modificar? Mira, algunos casos de enfermedades que los docentes van, suponete, nos contaban un caso de una docente con conjuntivitis que tenía 7 días, más de los 5, y que iba igual porque no quería perder el ítem aula, y en realidad era perjudicial para ella y para los chicos. Otros casos de cursos que no eran tomados y sí tomados, bueno, ahí hay que revisar cuál es la pauta, cuál es lo correcto. Nosotros no dijimos que haya que verlo, sino analicemos casos. Algunos de los casos que me plantearon, yo lo pregunté con secretarias y era una consideración errónea de la secretaria que lo había tomado. Entonces por ahí hay que recapacitar a los secretarios para que lo evalúen bien. O sea, hay pequeños ajustes que por ahí no son decir peleo totalmente contra el ítem, sino peleo por ahí con cómo se operativiza. Es mucho más sencillo, escuchar a los docentes y ver cómo lo ajustamos. Hay docentes que quieren llevarlo por ahí a lo remunerativo, creo que no es la solución. Es un ítem que surge por afuera porque ya tiene por dentro de la parte remunerativa digamos, el presentismo como tal. Y sí, me parece que para adelante hay que pensar fuertemente en un ítem calidad, sobre todo, por ejemplo, un ítem que le dé un plus al director que es titular, porque si no, no hacemos diferencia entre un director que es y que no es titular.
hay que pensar un plus para los directores de las escuelas grandes. Para mí hay una preocupación muy, muy seria en cuanto a los establecimientos con más de 1000 alumnos, que como están todos en los centros urbanos, en escuelas que no tienen zona, entonces como hoy la zona es muy importante, los docentes se trasladan a escuelas con zona y nos dejan los establecimientos más grandes con directores nobles, cuando tendríamos que tener en estos establecimientos los mejores directores. Son los establecimientos más grandes, son los que deciden la gente por la cercanía mandar a sus hijos. Entonces, bueno, ahí hay un tema que repensar en cómo trabajamos. Quizás no es para todos los docentes, pero sí para el directivo de esas escuelas, porque sabemos que es el que recibe la problemática de todos los actores, docentes y no docentes. Sí. Te escuché el domingo que contabas que habían estado toda la semana reunidos con empresarios. ¿Qué les transmitían los empresarios? Mira, los empresarios transmitían inquietudes que dicen que nosotros, o sea, habíamos ido a varias empresas y tuvimos una reunión con un grupo grande de empresarios. La inquietud ahí era si los vamos a seguir oyendo. Creo que sí, que hay que seguirlos oyendo. Hay que seguir poniendo escucha, uno hace propuestas, por ejemplo, como te decía, la de la malla antigranizo, y hay zonas donde sí están de acuerdo que vayamos todo a malla antigranizo y dejemos la lucha activa con los aviones, y hay algunas zonas que no. Los empresarios lo que quieren es que sigamos teniendo una escucha abierta. La gente de turismo se quejaba de unos micros gratis que había puesto la municipalidad de Luján y que habían perjudicado una serie de empresas que hacían transporte. Entonces, ¿cómo cuando los ejecutivos toman decisiones sin charlarla con los sectores que generan empleo, no nos damos cuenta? Pensamos que estamos haciendo un bien, pero por otro lado estamos perjudicando a un grupo de gente que trabaja. Así que bueno, creo que es muy importante la escucha abierta con los empresarios. Con todos, ¿no? Porque la sociedad también nos demanda y a veces nos encerramos. Las leyes, uno a veces ve que surgen leyes de la cabeza de un legislador sin el trabajo pulido con la gente. No, o sea, no está pasando eso hoy, parece. Ustedes en la campaña, la propaganda, la pieza publicitaria era fuerte. Mendoza está en pausa. Bueno, tal cual. Mira, por ejemplo, en la legislatura, nosotros vemos que al haberse perdido de vista las tres fuerzas que históricamente tuvo la provincia, se ha perdido la discusión. Entonces, o salen proyectos del Ejecutivo o los otros son como proyectos del Consejo Deliberante, no tienen la fuerza de una legislatura provincial. Y esto es porque no hay una buena representación dentro de la Cámara. Creo que el que ya tengamos asegurado que nuestro grupo de mendocinos por el futuro vaya a estar dentro, que un grupo de legisladores del grupo de Mar de Marchi también vayan a estar dentro, nos va a dar nuevamente una riqueza en la legislatura, y esto es necesario. Porque muchas de las cosas que no ocurren bien en el Ejecutivo, si el Legislativo reclama, eso se va ajustando. Al perder la discusión, hemos perdido por ahí esa instancia de la escucha abierta. Creo que nos va a ayudar mucho esta elección a mejorar la escucha abierta en la provincia. Para vos, ¿cuáles son los desaciertos, digamos, más complicados de los últimos 8 años de los dos gobiernos? No, yo creo que, Alfredo tuvo una gestión impresionante en cuanto a ordenar la provincia. Recordemos que él ingresa y no había plata para pagar a los empleados públicos, hubo un ajuste muy importante ahí, pero se siguió, después vino la pandemia, apenas asume el gobernador Suárez, y se siguió en esa impronta de por ahí ajustar en el Estado y no ver que había que hacer cosas muy importantes en infraestructura, que había que hacer cosas muy importantes en cuanto al cambio en la matriz productiva, seguir trabajando en cuanto a la matriz productiva, porque la provincia, si no mejora su matriz productiva, está pasando del lugar que teníamos preponderante en la economía nacional, estamos bajando lugares. Inclusive lo veíamos en el sector tecnológico, que si bien somos la cuarta provincia, somos la séptima en el sector tecnológico. Nos pasa, o sea, que nos pase Córdoba, que empezó antes, está bien, que nos pase Capital Federal, está bien, pero inclusive nos pasa San Luis y Neuquén. A pesar de que nosotros tenemos muchísima formación de jóvenes acá en el sector. Entonces quiere decir que necesitamos ver cómo impulsamos a los sectores, y de nuevo ahí nos reunimos con gente del sector tecnológico que nos decía hay que tener cuidado porque a veces el Estado cuando interfiere entorpece la relación con las empresas, pero sí hay que acercarse a ellos y ver qué necesitan para darles más competitividad, para que realmente estemos por arriba, porque tenemos capacidad humana instalada, tenemos
muy buenas universidades en este sentido. Ahora una escuela técnica ha incorporado, además de las que ya teníamos, una escuela como el Pablo Nodés ha incorporado la modalidad informática, o sea que es lo que se viene, ¿no?, a trabajar. Claro. Bueno, te felicito y bueno, que sea lo mejor y te volveremos a molestar para que vengas otra vez aquí y sigamos charlando. Bueno, ¿Querés agregar algo más? No, obviamente agradecerles a toda la gente que nos votó, que nos acompañó, agradecerle a los que se involucraron también en ser parte de las listas, porque el 98% de nuestras listas eran gente de a pie, que no tenían un cargo. Entonces nosotros reconocemos que hemos logrado este caudal de voto con gente que salía a trabajar a las 5 o 6 de la tarde, que dejaba su trabajo y se ponía la camiseta de la campaña. Y esto es muy valioso y obviamente queremos que todas nuestras propuestas que llevaron a la gente a votarnos se vean reflejadas en las propuestas de Cambia Mendoza, que sabemos que Cambia Mendoza es un gran paraguas para mucha gente. La gente ve al sello Cambia Mendoza como el sello contra el populismo. Y entonces, si nos estaban pidiendo un cambio dentro del cambio, ojalá lo podamos dar antes de septiembre y todos los votos queden dentro. ¿Tienen la capacidad, Cornejo, de aceptar así? Es un jugador estratégico muy importante, creo que tiene la capacidad de visualizarlo y ver cuál es la mejor estrategia para que en septiembre el cambio se vea dentro de Cambio Mendoza. Los votos quedan en Cambia. Yo creo que los votos, el grueso de los votos debe quedar en Cambia, porque insisto, el sello que es a nivel nacional, Cambiemos, es un sello muy importante para la gente, es un sello que asumió como necesidad para salir del kirchnerismo, entonces no se quiere salir de ese sello. Si nos fijamos, el porcentaje que se va por fuera, que saca Unión Mendocinos, es un 10% más de lo que había sacado antes dentro del cambio. Y ese es el porcentaje de peronismo que se sube a la lista. Entonces, en realidad, no está el grueso de la gente que no quiere estar dentro, sino ese grupo que se acopla. Entonces, me parece muy importante que nosotros cuidemos los votos, porque siempre hay un marco de gente que es totalmente apartidaria y que no lo piensa, hay gente más joven que por ahí no está analizando la importancia de Cambia Mendoza, pero Cambia Mendoza es un núcleo duro de gente que está luchando contra el populismo. Muchas gracias. No, por favor. Pasó por la Agenda de los Andes Patricia Jiménez.